Hola, ¿qué tal? En este video continuamos estudiando los mapas de Carnot. En específico, veremos más ejemplos de simplificación de expresiones y conoceremos también cómo aplicarlos para producir productos de suma. Comenzamos. Pues bien, recordando algunas de las conclusiones del video anterior en el que vimos los principios y el de funcionamiento del mapa de Carnot, recordamos que en estos mapas todas las variables que aparecen complementadas y sin complementar en grupos adyacentes se eliminan. ¿Y qué les parece si lo vemos ahora un ejemplo un poco más elaborado? En este caso tenemos un mapa de Carnot de 4 variables A, B, C y D. Y recordemos el principio de adyacencia, que de una celda adyacente a la otra solo cambia una variable. Es decir, de aquí, de esta solo cambia la B de estar negada a no negada, cumple el principio de adyacencia, la otra no cambia. De esta a esta no cambia la B, pero sí cambia la A, de negada a no negada. Y de aquí a aquí solo cambia la B, la A se mantiene y la B está no negada. Y lo mismo ocurre con el eje de las Yes. Pues bien, si yo quisiera construir la suma de productos normal, recordemos que pues sería en 4 expresiones, 1, 2, 3 y 4, que serían las que aparecen aquí en esta parte y las vamos viendo las desglosadas. Esta primera expresión sería A negada, B negada, C, D, que es esta de aquí, or A negada, B negada, C, D negada, que es esta de aquí, or esta de aquí, que es AB negada, C negada, D negada, que es esta de aquí, y la última expresión sería or esta de aquí, que es A, B negada, C, D negada. Muy bien, esa sería, digamos, la expresión completa de la suma de productos. Si aplico lo que aprendimos de las conclusiones del video pasado, en el que puedo eliminar variables adyacentes en grupos adyacentes cuando están estas complementadas y que además de cada grupo genero una sola expresión, pues puedo simplificarla. Aquí veo dos grupos, un grupo que está en esta parte superior derecha del mapa, que agrupa CD y CD negada, y otro grupo que lo hace con los extremos, lo que se conoce también como adyacencia cíclica, del nombre teórico, y vamos a ubicarlo como adyacencia de los extremos. En este caso, esta con esta son adyacentes y sería una segunda expresión. Es decir, que de las 4 expresiones yo puedo llegar a 2 aplicando lo que aprendimos en el video anterior y vamos haciéndolo. En esta primera expresión vemos que A negada, B negada se mantiene porque no hay adyacencia vertical, solamente horizontal, y de esta a esta solo cambia la D. D de estar sin negar a estar negada, por lo tanto se elimina y queda la expresión como A negada, B negada, C, que es esta que está aquí. Ya logramos la primera simplificación y de esta se mantiene el AB negada porque no hay adyacencia vertical, y en horizontal sí hay, que es con los extremos, que vemos que de esta a esta cambia la C, de estar negada a estar no negada, por lo tanto se eliminan y queda la D negada. Por lo tanto esta expresión resultante de estas dos queda A, B negada, D negada, que es esta de aquí. Y ahora sí, la suma de productos completa sería esta que está aquí, que es la primera simplificación, que es A negada, B negada, C, que es esta parte, or A, B negada, D negada, que es esta parte. Entonces, de esta manera práctica, pues hacemos una simplificación apoyados en el mapa de Carnot, de tener una suma de productos de 4 ANDs, de una OR de 4 ANDs, queda una OR de 2 y aparte se eliminaron varias variables. Entonces esa es una de las ventajas de este método. Y pues aquí reforzamos la segunda conclusión, que de cada grupo de expresiones adyacentes resulta una sola expresión simplificada. Es decir, de aquí, que son 2, me resulta una y además simplificada. Son las dos grandes conclusiones de este método y que nos ayudan
pues precisamente es a obtener las expresiones mínimas, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Algunos ejemplos de mapas en donde visualmente, apoyados con estas conclusiones que vemos en amarillo, podemos simplificarla. Aquí tenemos una primera. Aquí vemos que hay un grupo que abarca toda una columna. Y bueno, si yo aplico lo que aprendí, que es que de un grupo me resulta una sola expresión, es decir, en lugar de tener una suma de 4 productos, aplicando lo que vimos en la lámina anterior, yo agrupo esos 4 y me resulta una sola en la que voy eliminando las variables que se van complementando. Y aquí vemos que tanto A como B en algún momento se complementan una con otra. Por ejemplo, de aquí a aquí, B se complementa, entonces se elimina, queda la A, pero vemos que de aquí a aquí se complementa la A, entonces se eliminan ya las dos. Por lo tanto, la expresión me queda como está aquí en esta parte, X igual a C, es decir, que toda esta tabla de verdad, analizando con el mapa de Carnot, reduzco que es igual a tener una sola entrada, es decir, que puedo de las 3 entradas elimino las 2 primeras y es equivalente. La entrada de C siempre va a ser la que salga, sin importar que haya en A o en B. Qué interesante, ¿verdad? A ver este segundo ejemplo que tiene 4 variables. Aquí vemos que hay un agrupamiento horizontal. Es decir, aquí vemos que A y B se mantiene, pero esta agrupación abarca las 4 columnas. Es decir, que muy parecido como sucedió aquí, las variables C y D se van a eliminar porque ambas a lo largo de este agrupamiento se encuentran complementadas y sin complementar. Por lo tanto, la expresión resultante de esta tabla de verdad, auxiliado con el mapa de Carnot, es que lo que entre va a ser igual, lo que va a salir va a ser igual a la AND de A y B, que es esta parte de aquí. Qué interesante, ¿verdad? Qué rápido. Como ven que qué útil es que visualmente rápidamente simplificamos, llegamos a las expresiones simples, más simplificadas. Es decir, que todo esto es igual a una AND de A y B. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ver este tercer caso, en el que tenemos un agrupamiento, de 4 celdas también, pero se fijan, abarcan 2 columnas y 2 filas. No abarcan ni todas las columnas ni todas las filas, sino 2 de ellas y 2 de ellas. El mismo principio aplica. Originalmente yo podría tener una suma de 4 productos, pero aplicando lo que aprendimos, como están agrupadas, me va a resultar una sola expresión donde se eliminan las variables que se complementan. Vamos a ver, de aquí, horizontalmente, de aquí a aquí, cambia la C, de estar negada a no negada, por lo tanto se elimina y me queda la D. Aquí está. Y de aquí a aquí, en vertical, cambias la A, de estar negada a no negada, se elimina, me queda la B, por lo tanto, toda esa expresión es igual a B y D, una AND de B y D. Qué interesante, ¿verdad? A ver este otro. Aquí tenemos una adyacencia de extremo izquierdo con derecho. Es decir, que muy parecido a estos cuatro, pero en los extremos. Es decir, voy a eliminar las variables que se complementan verticalmente y horizontalmente. Verticalmente se complementa solamente la B, B con B negada, por lo tanto se elimina y me queda la A, que es esta de aquí. Y horizontalmente, que es esta columna con esta de acá, solamente se complementa la C. De estar negada a no negada se elimina y queda la D negada, que es esta de acá. Por lo tanto, el resultado, la expresión de todo esto, en lugar de tener una suma de 4 productos, es una sola expresión de A y D negada. Una AND de A y D negada. Qué práctico, ¿verdad? A ver este otro ejemplo. Miren, este está interesante porque es una adyacencia de los 4 extremos, precisamente. Los dos de la parte superior con la inferior y de la izquierda con la derecha.
que es como esto, pero en lugar de estar al centro, están los extremos. Es decir, que vamos a eliminar de aquí esta con esta lo que se complemente, y esta con esta lo que se complemente. Y de aquí a aquí lo que se complementa es la A. A negada con A se elimina, queda la B negada, que es esta de aquí. Y de aquí a acá se complementa solamente la C, de estar negada a no negada, se eliminan y solamente queda la D negada. Por lo tanto, toda esa expresión es igual a una AND de B negada y D negada. Qué interesante, ¿verdad? A ver, vamos viendo este otro. Fíjense aquí ya tenemos más grupos. Aquí tenemos tres grupos. Uno que agrupa 4, uno que agrupa 2, 4, 8 y uno que agrupa 2. O sea, ya no es un solo grupo, son tres. Bueno, antes de simplificar, la expresión resultante, la suma de productos de esta, me daría una suma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 productos. Es decir, una OR de 11 ANDs. Y ya veremos que ya que apliquemos la simplificación me va a quedar una OR, pero ahora de 3, porque este grupo se va a simplificar en una expresión, esa se va a simplificar en otra, una segunda, y esa se va a simplificar en otra. Y vamos viéndolo, miren. Este grupo de 4, vemos que vamos a eliminar lo que se complemente de aquí a aquí y lo que se complemente de aquí a aquí. Entonces en las 10 se complementa la B, de estar negada a no negada se elimina y me queda la A sin la A negada. Se fijan que está en 0, queda A negada. De aquí a aquí se complementa la D, de estar sin negar a estar negada. Se elimina y me queda solamente la C sin negar. Por lo tanto, esta expresión de este primer grupo me resulta en A negada C. Esta grandota está buena, son 8. Recordamos que cuando abarca todas las filas o las columnas se eliminan todas las variables, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya de ahorita me despreocupo de la C y la D porque la está abarcando todas. Entonces, C y D no aparecen en esta simplificación y solamente veo cuál voy a eliminar en esta parte, que veo que es la A, que está negada y no negada, se elimina y queda la B sin negar, que es esta de aquí. Es decir, que toda esta expresión es igual a B. Y la última solamente tiene una adyacencia vertical, es decir, mantenemos C negada D, porque C está en 0 y D en 1, C negada D, aquí está, y vemos cuál prevalece de la adyacencia vertical. Aquí vemos que la B se complementa, de estar sin complementar a complementarse, se elimina y queda la A sin complementar, que es esta de aquí. Por lo tanto, la expresión resultante de aquí es igual a C negada D. Y ya la suma de productos ya simplificada es exactamente B or A negada C, que es esta otra de acá, or A C negada D. Qué interesante, ¿verdad? Se fijan qué rápido con el método logramos simplificarla. A ver, este otro, aquí tenemos de 3 variables, un mapa de Carnot de 3 variables, en que tenemos 2 adyacencias. Este no tiene adyacencia. Qué interesante, ¿verdad? Por lo tanto, este se mantiene como A negada, B negada, C negada, porque están en 0. Aquí está. Y esta sí se elimina la A porque se complementa, solamente queda la B por la C, que se mantiene sin negar, entonces queda BC. Y aquí que se mantienen la A y la B sin negar, pero se elimina la C porque es la única que está en el eje de las X y se eliminan. Por lo tanto, queda esta se reduce a AB. Y ya la expresión completa son, en lugar de tener una suma de 1, 2, 3, 4, ANDs, tengo una OR de 3, que es esta AB, OR BC, que es esta de aquí, que resulta de aquí, OR A negada, B negada, C negada, que es de acá. Muy bien. ¿Qué criterios usar para agrupar? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Bajo qué reglas voy a agrupar los unos
para poder hacer las simplificaciones. Pues aquí están, ingenieros. Criterios para agrupar las celdas. Son dos nada más. El objetivo es maximizar el tamaño de los grupos. Es decir, mientras más grande el grupo, mejor. Y también es minimizar el número de grupos. Es decir, que mientras menos grupos tengamos, mejor. Mientras más grande sea el tamaño y menos el número. Pero dirán ustedes, ¿y por qué aquí están estos 4 y por qué no se agrupó hasta estos de acá? Bueno, hay una regla que es esta, que tiene que ver con, pues estamos en sistema binario, tiene que ver con potencias de 2. Cada grupo debe constar de 1, como aparece aquí, este que es un grupo de 1, 2, como aparece aquí, 4, como aparece aquí, 8, como aparece aquí, o 16 cuando son más variables, es decir, potencias de 2. Es digamos, un requisito del método. Aquí no puedo agrupar 6 porque 6 no es potencia de 2. O agrupo estos o agrupo estos. Y bueno, la otra es que se pueden intercalar, se pueden empalmar los grupos. Aquí vemos que este grupo está empalmado con estos dos partes de este grupo de acá y lo mismo esto. Eso sí es posible. Entonces, bueno, repito, hay que buscar los grupos que sean lo más grandes posible para que precisamente por ser los más grandes obtengamos un número menor de grupos que nos va a reducir el número de expresiones y la cantidad de celdas que va a contener cada grupo es una potencia de 2. Sí, para que lo tomen en cuenta en sus simplificaciones. Y por último, bueno, vamos a ver cómo estuvimos viendo cómo hacer, tanto en el video anterior como en este, cómo hacer minimización de suma de productos ayudados por los mapas de Carnot. Vamos a verlo ahora con producto de sumas. Recordemos que cuando vimos la simplificación por tablas de verdad, cuando hacemos producto de sumas, lo importante, lo relevante es que como es una AND al final, cualquiera de las entradas que sea 0 va a generar un 0 a la salida. Por lo tanto, ahora nos vamos a fijar en qué entradas generan, en qué combinación de entradas generan ceros, y cada uno de esos ceros va a ser una expresión OR, y cada una de ellas las unimos con una AND final y tenemos ya el producto de sumas. Entonces, a diferencia de la suma de productos en los mapas de Carnot, vamos a fijarnos qué produce salida 0 y vamos aquí a ponerlo en su respectiva celda, y lo demás se mantiene igual. La adyacencia es la misma, es decir, las celdas se acomodan de tal manera que solamente cambia una variable de un lado, de una a la otra solo cambia una, y de igual manera, pues como vamos a ver en la siguiente diapositiva, se eliminan los complementos. Pero bueno, cada celda en 0 representa una expresión OR, es decir, aquí hay una OR que es A, OR B, OR C, sin negar. Recuerden que en la producto de sumas lo que aparece en 0 está sin negar y lo que aparece en 1 hay que negarlo, precisamente para que nos dé 0, ¿verdad? Aquí está otra OR que es A sin negar, B negado, C sin negar. A sin negar, B negado, C sin negar. Y luego A y B negados, A o B negados con la C sin negar. Aquí está. Y el último OR es A negado, B sin negar, C negado. A negado, B sin negar, C negado. Y aquí tenemos ya la manera de construir de una manera muy similar un producto de sumas. Y recordemos, bueno, que cada celda en 0 representa una expresión OR del producto de sumas. Muy bien, a ver, vamos a ver una simplificación ahora, pero con producto de sumas. Aquí tenemos, bueno, la adyacencia es igual, y de igual manera vamos a todas las variables que se complementan, todas las variables adyacentes que se complementan se eliminan. Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de tener una AND de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ORs, me tiene que resultar como que hay un grupo, aquí hay una expresión, aquí hay otro grupo en los extremos, en la adyacencia cíclica, adyacencia de extremos, van 2, y aquí hay 3, me va a resultar en 3. Este primer grupo
me resulta, mantiene la A o B, y como de la C y D cambia la D de estar sin negar a negada, se elimina y me queda la C en 1, que en producto de sumas es negada. Por lo tanto, esta primera expresión me queda A o B o C negada. Aquí está. Y luego esta de los extremos mantiene el C D negada, la mantiene porque no abarca más columnas, pero sí en las filas cambia de la AB sin negar a A negada B. Entonces cambia la A, se mantiene la B sin negar. Aquí está, B o C o D. Esta expresión de los extremos sería B o C o D. Y en esta no cambia ni la C ni la D. Aquí están. Y vemos que la A cambia, se complementa, por lo tanto prevalece la B. Como está en 1, es negada. Y aquí están las tres expresiones. E igual como en la suma de productos, las variables que aparecen complementadas y sin complementar en grupos adyacentes se eliminan igualito. Por lo tanto, aquí el resultado tenemos una AND de 3 ORs. Aquí hay una OR, AND, otra OR. Bueno, esta primer OR es esta de acá, el resultado de este primer grupo. Este es el segundo grupo y este es este tercer grupo. Y aquí está ya el producto sumas ya simplificado utilizando mapas de Carnot. Un último ejemplo, ingenieros. En este que tenemos, logramos hacer 1, 2, 3 grupos también. Si no lo simplificamos, tendremos un producto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ORs. Ya simplificado va a quedar un producto de 3. Lo voy a disminuir a la mitad y aparte se van a eliminar algunas variables. Aquí igualito, como abarca toda la columna, es decir, A y B se van a eliminar todas, solamente me queda C, D sin negar en esta de aquí, que es esta de acá. C o D. C o D. Y esta de aquí mantiene A negada B, que es esta, A negada o B, es esta, y cambia solamente la D de estar sin negar a negar, mantiene la C sin negar. Por lo tanto, esta se simplifica en A negada o B o C. Y esta de los extremos mantiene AB sin negar, aquí está, y solamente cambia la C de aquí a acá, de estar sin negar a negada, o al revés, de estar negada a estar sin negada, entonces se eliminan y queda la D sin negar. Entonces esta es A o B o D, y ya la expresión, bueno, igualito que en el caso anterior, vemos que las variables que aparecen complementadas y sin complementar en grupos adyacentes se eliminan. Por lo tanto, el resultado de esta ya minimizado, simplificado, es esta expresión de 3 AND de las ORs con algunas variables ya eliminadas. Muy bien, pues esto sería la manera como se pueden simplificar expresiones, generar expresiones de suma de productos o productos de sumas a partir de mapas de Carnot, y también simplificarlas a su expresión simple más sencilla. Bueno, con esta imagen les envío un cordial saludo y quedo atento a sus comentarios.